Hace un año que cayó la dictadura de Bashar al-Assad en Siria y aunque muchas organizaciones habían denunciado su crueldad, ahora una gran filtración aporta miles de pruebas. El país ha participado con otros 20 medios internacionales en el llamado Damascus Dossier, documentos y fotos de lo que pasaba dentro de las cárceles sirias. Hambre, tortura y una burocracia que lo documentaba todo. Lo más incómodo es que durante años la ONU pagó a la empresa que depende de la inteligencia siria, la que está detrás de los crímenes. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, las torturas de Al-Assad en Siria salpican a la ONU. Un hombre yace sobre una superficie metálica, demacrado, muerto. Aparece fotografiado desde múltiples ángulos, de cerca, con los dientes amarillos en primer plano, de lado, con los ojos nublados, desde lejos, con los genitales a la vista. Está etiquetado como el número 3659. Otro hombre, el número 4038, está tumbado en la parte trasera de una furgoneta, desnudo, con la piel arrugada y el cuerpo salpicado de sangre y cubierto de moscas. El conocido activista opositor Mazen al-Hamada es el número 1174 y yace con su uniforme de prisión sobre un suelo de mármol con marcas de ataduras en las muñecas. Sus pies, descalzos, están magullados, signos de las palizas recibidas. El número 2389 es un bebé recién nacido. Otras imágenes muestran cadáveres apilados como leña, con brazos y piernas delgadísimos, la boca abierta, los ojos entrecerrados y claras marcas de tortura, listos para hacerlos desaparecer. Estos restos esqueléticos son el grotesco resultado de la máquina de matar que mantuvo durante años el expresidente sirio Bashar al-Assad, que fue derrocado el 8 de diciembre del año 2024. Esa noche, mientras el dictador huía a Rusia y su régimen de terror se derrumbaba como un castillo de naipes, el coronel Muhammad, un alto cargo de la policía militar, abrió una caja fuerte de su oficina, extrajo un disco duro y huyó de Damasco. Decenas de miles de archivos internos del régimen y fotografías de altísima calidad de personas, casi todas hombres, que murieron en las cárceles del régimen entre 2015 y 2024. Hay cosas que la gente tiene que saber. Hay gente cuyas familias necesitan saber dónde están o qué les pasó, explica el coronel Muhammad, cuyo nombre ha sido modificado por razones de seguridad. Hola, Andrés. Hola, Ana. Andrés Mourenza es el corresponsal del País en Turquía y Oriente Próximo, entre otros lugares. Acabamos de escuchar una narración que nos ha dejado a todos acongojados. Cuéntame qué es. Bueno, pues esto es parte de la investigación que hemos llamado Damascus Dossier y que se compone de una filtración masiva de 64.000 documentos internos del régimen sirio y más de 33.000 fotografías tomadas en las prisiones cuando estaba todavía Siria bajo control del dictador Bashar al-Assad. Son imágenes que fueron extraídas por un coronel al que hemos llamado Muhammad, por razones de seguridad hemos cambiado su nombre, que era un alto cargo de la policía militar y que huyó de Siria la misma noche de la caída del régimen. Huyó de Damasco con este disco duro que contenía todas estas decenas de miles de documentos. La relevancia de este dossier es que constituye la hasta ahora mayor base documental publicada sobre las muertes y prisioneros del régimen sirio y expone de forma directa pues eso, las torturas sistemáticas, el hambre al que se condenaba a los presos, los golpes, las ejecuciones y todo el aparato burocrático que componía esta máquina de matar. Además, una de las cosas que prueba es que estas prácticas se prolongaron prácticamente hasta el final de la dictadura. En las últimas imágenes y documentos a los que hemos tenido acceso son de apenas unas semanas antes de la caída del régimen. A ti y a Daniel Egraso, el compañero con quien firmas esta investigación, ¿cómo os llegan esas fotos? Bueno, pues a través de varios contactos, como comentaba, el coronel Muhammad hace salir este disco duro de Siria
y llega a Alemania. En Alemania, por un lado, lo recibirán una ONG siria y la Fiscalía General de Alemania, que está investigando los crímenes contra la humanidad del dictador Bashar al-Assad, y por otro lado llegan a la empresa pública de radio-televisión NDR del norte de Alemania. Y como obviamente es un material vastísimo, decide compartirlo con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIG, por sus siglas inglesas. Participamos allí en muchísimos medios, entre ellos El País. Y bueno, primero es un grupo más pequeño que empieza a investigar sobre las fotos y después van invitando a que nos vayamos sumando el resto de medios, ¿no? Cuando ven más o menos el cariz y lo vasto que es, ¿no? y digamos todo lo que revela esta filtración, van invitando a los demás medios a que nos vayamos uniendo y a través de eso, bueno, de varias plataformas hemos estado, digamos, investigando de manera confidencial esto durante las últimas semanas y meses. Las imágenes son muchísimas y son durísimas. Hemos publicado una selección en El País, pero descríbeme algunas para quien no las haya visto o no quiera verlas. Bueno, pues muestran cuerpos demacrados, como verdaderos esqueletos prácticamente solo cubiertos por la piel, muchos casos con signos de tortura, como digo, de hambre, de golpes, profundas lesiones en la cabeza, en el cuello, en el torso. Muchos están desnudos o semidesnudos, tirados en el suelo, sobre camillas metálicas. Algunos los números de preso, ¿no? De su dossier, digamos, están escritos en tarjetas que se les ponen encima del cuerpo, o en algunos casos los escriben con rotulador directamente encima de la piel para la fotografía. En algunos casos aparecen apilados como si fuesen mercancía. Tras el análisis de las fotografías, porque obviamente todo esto no estaba escrito, ha habido que analizarlas, se ha visto que de las 33.000 fotografías corresponden a 10.212 personas diferentes y todas ellas retratadas después de morir en prisión. Luego de estas fotografías se han seleccionado 540 para hacer un análisis exhaustivo a través de un grupo seleccionado de periodistas, ¿no? Porque obviamente es bastante traumático. Y se ha hecho este análisis para hacer, digamos, un análisis estadístico de lo que se ve, ¿no? Un análisis cualitativo y no solo cuantitativo de las fotografías. Y a través de ello pues, podemos concluir que el 75% de las víctimas presentan signos de hambre extrema, que el 65% tiene heridas físicas visibles y que, bueno, parte más o menos la mitad tienen signos de tortura. Son casi todas hombres, hay algunas mujeres, eso sí, e incluso una de las cosas más dramáticas es que un bebé recién nacido entre estas fotografías de muertos en prisión. Y fueron todas tomadas por fotógrafos militares, sobre todo en el hospital de Jarasta de Damasco, aunque algunas también en el de Tisrin. Y básicamente es cada muerto al llegar era fotografiado al menos desde 3 ángulos, un primer plano muy cercano, un plano medio y un plano en el que se ve el cuerpo entero, con mucha rapidez, o sea, hay apenas segundos entre una fotografía y otra, como se pueden ver en los metadatos, y enseguida los fotógrafos militares pasaban al siguiente. Hay días en que los fotógrafos fotografiaban a 177 personas. Cuando describes las fotos y todas esas personas torturadas, apiladas, cuesta no pensar en otras barbaridades como el Holocausto. Pues efectivamente no es una coincidencia. Esta máquina de matar del régimen sirio se apoyaba en una burocracia muy exhaustiva, muy parecida a la que empleaban los nazis, ¿no? No solo es que se fotografiasen todos los cuerpos, sino que también los doctores participaban de este proceso, por ejemplo, falseando o poniendo de forma muy genérica la causa de la muerte, ¿no? En algunos casos era claro que era por torturas y simplemente pues, se ponía paro cardiorrespiratorio, ¿no? para ocultarlo. Esta burocratización, precisamente, según los expertos con los que hemos hablado, era un mecanismo para que, digamos, por un lado se mantuviese el control, ¿no? y funcionase este aparato represivo, y por otro lado también es una práctica de los modelos totalitarios, digamos, para que la ejecución del preso se difumine tanto en tantos pasos, desde condenarlo al hambre, torturarlo, maltratarlo, pasarlo de un sitio a otro, no negarle tratamiento médico. Es decir, se separa en tantos pasos para que los propios ejecutores, digamos, no sientan que ellos son unos verdugos, ¿no? Sino que simplemente están siendo un pequeñísimo engranaje de esa máquina de matar.
Andrés, ¿qué pasaba luego con esos cadáveres? Bueno, pues estos cadáveres que, como digo, llegaban al hospital, mayormente al de Jarasta, que además es un hospital militar que en los últimos años de la guerra fue, digamos, vaciado para dedicarlo solo a estos menesteres, ¿no? O sea, ya no atendía prácticamente a enfermos, sino que se dedicaba simplemente a gestionar a los presos de Sednay y de otras prisiones y a gestionar los cadáveres. Pues como digo, llegaban allí y luego, esto lo hemos descubierto tanto hablando con gente que estuvo, ¿no? Que trabajó en este hospital y también analizando imágenes de satélite. Se ven como digamos, en uno de los patios del hospital llegan camiones frigoríficos y hay bolsas negras en las que están metidos estos cadáveres. Una vez han sido fotografiados, se meten en bolsas de tipo basura y se cargan en los camiones frigoríficos. Y estos camiones frigoríficos luego partían a varias poblaciones del extrarradio donde se habían habilitado fosas comunes. Pero no solo eso, sino que a veces estas propias fosas comunes eran abiertas periódicamente. Se extraían de ahí los restos, ya los huesos de los muertos, y eran llevados a otras fosas comunes dentro del desierto sirio, ¿no? Como para hacer perder el rastro. Estamos hablando de crímenes que se cometieron durante la dinastía Assad, que gobernó Siria como una dictadura hereditaria desde 1971. El último presidente fue Bashar al-Assad y su régimen terminó ahora hace un año, el 8 de diciembre de 2024, cuando las fuerzas rebeldes tomaron Damasco y al-Assad huyó del país, exiliándose en Moscú. Andrés, cuando cayó el régimen, recuerdo que vimos a cientos de sirios yendo a las cárceles buscando desesperados a sus familiares. La mayoría no encontraron nada, solo vieron un escenario que hacía pensar en el horror. Vieron sangre en el suelo, vieron restos. Pero claro, ahora estas fotos, que son de padres, de hijos, de hermanos, no sé si han aportado algo de verdad o de luz a esa gente. Algo sí, pero obviamente aún queda mucho. Hay que recordar que, por ejemplo, la Red Siria de Derechos Humanos estima que durante el gobierno solo de Bashar al-Assad ha habido 177.000 desaparecidos. Cuando se abrieron las cárceles, obviamente dentro de las cárceles había miles de personas que tras muchos años sí que pudieron recuperar, ¿no?, el contacto, pero en muchos casos, cuando se han abierto los archivos, lo que se ha sabido o se ha ido sabiendo es que muchas de estas personas desaparecidas están muertas, ¿no? Este archivo, el Damascus Dossier, repito, donde tenemos las fotografías de 10.212 personas y también, además, archivos secretos que también mencionan, ¿no?, a nombres de detenidos y nombres de fallecidos en prisión. Sin embargo, solo hemos podido, de momento, detectar los nombres de 400 muertos, con lo cual queda mucho por hacer todavía. En muchos casos, o sea, ni siquiera hay posibilidad, ¿no? Se ven las fotografías, pero no se sabe quiénes son. Pero luego también es verdad que hemos podido llegar a contactar con familiares. Uno de ellos es Tahel al-Najjar, que participó en la revuelta, en los rebeldes sirios al principio de la revolución contra al-Assad en 2011. Pero bueno, después de una batalla fueron él y su hermano, se refugiaron en casa de sus padres. El régimen sirio los detectó y el régimen sirio se llevó no a Taher, sino a su hermano Imad y a otro más pequeño que no había participado. El más pequeño fue liberado al cabo de unos días con signos de tortura y murió a causa de las palizas que había recibido bajo detención. Pero el otro, Imad, nunca se supo qué había pasado. Es decir, desde hace casi 15 años no sabían qué había sido de él. Y ahora, digamos que entre los documentos se ha encontrado no la fotografía, pero sí el certificado de defunción y se le ha entregado a la familia, ¿no? Obviamente no se sabe dónde está el cuerpo. Es probable que esté en alguno de las fosas comunes, ¿no?, de las que hablaba y que mantenía el régimen. Y luego también, claro, está el problema de los desaparecidos, ¿no? Las familias se agarran en esa esperanza de que, bueno, pues algún día aparecerá, ¿no? Porque no hay noticia de que esté muerta, ¿no? No hay confirmación. Y lo que decía Tahir es que, claro, su madre tiene ya 90 años y él no se lo quiere decir a ella porque no le quiere arrebatar al menos esa ilusión, ¿no?, a la que se ha estado agarrando todos estos años. Así que él sabe, ¿no?, que su hermano está muerto.
Andrés, gracias y enhorabuena por el trabajo. Gracias a ti, Ana, por darle cabida y hablar de este tema. La oficina de Shahrukh for Protection, Guarding and Security Services se encuentra al final de un pasillo sin iluminación, casi escondida en la cuarta planta de un anodino centro comercial de Damasco. Un cartel informa a los visitantes que el pasillo está vigilado por las cámaras. No se trata de una empresa de seguridad cualquiera. La Organización de las Naciones Unidas la eligió para proteger su sede en Damasco y todos sus centros regionales en Siria, con varios contratos que suman al menos 11 millones de euros a lo largo de 10 años. Ahora, nuevos documentos confidenciales revelan que la empresa pertenecía a la Dirección General de Inteligencia del gobierno sirio, uno de los organismos más despiadados del régimen de Bashar al-Assad. Ese servicio de inteligencia, mientras, participaba en una violenta campaña para reprimir cualquier oposición al Assad. La misma ONU ha denunciado en varias ocasiones los crímenes de guerra cometidos por los hombres de la Dirección General de Inteligencia. Daniel Grasso es mi compañero experto en análisis de datos, es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Estábamos charlando con Andrés Mourenza de los crímenes de guerra de al-Assad, que revela esta filtración en la que habéis trabajado junto con otros periodistas de 20 medios. Quiero que sigamos analizando el tema. ¿Qué es Shahrukh? Lo primero que te pregunto, y por qué se convirtió en un actor clave dentro de Siria durante la guerra. Shahrukh es una empresa de seguridad con una fachada civil, que en realidad, como podemos demostrar, operaba como una extensión directa de la Dirección General de Inteligencia Siria, que no es un organismo cualquiera, sino uno de los peores brazos armados del régimen de Assad. Tenía una oficina en la cuarta planta de un centro comercial de Damasco, casi difícil de encontrar, y desde luego era la empresa de seguridad líder en Siria, como ellos mismos se define, y tenía más de 2.000 empleados. De hecho, la ONU la eligió durante prácticamente 10 años para proteger su sede en Damasco y también en todos los centros regionales del país. Pero como decíamos, los documentos filtrados revelan que no se trataba de una firma cualquiera, sino que era directamente propiedad y controlada por el aparato de inteligencia del régimen de Assad. Y esto le consiguió, a pesar de esto, obtuvo hasta 130 contratos con agencias de las Naciones Unidas durante la Guerra Civil de Siria. Es decir, que Naciones Unidas estaba pagando, en cierto modo, a los servicios secretos de al-Assad. Correcto. Digamos que ellos no lo sabían o defienden que no lo sabían y que era su única opción, pero que efectivamente la Dirección General de Inteligencia estaba implicada además en múltiples crímenes de guerra y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Es decir, no era propiedad simplemente de un primo del dictador, sino que estamos hablando de que era parte del aparato estatal. De hecho, hay varios informes de las propias Naciones Unidas que describen las prácticas de torturas, descargas eléctricas, violaciones, agresiones sexuales contra detenidos por parte de miembros de esta Dirección General de Inteligencias. De hecho, incluso uno de sus agentes fue condenado en 2022 por un tribunal alemán por crímenes contra la humanidad, como el asesinato, tortura o violencia sexual. Claramente hay una contradicción entre denunciar los abusos de la DGI y contratar indirectamente empresas controladas por los perpetradores de este tipo de abusos. Claro, es que me lo estás contando y es complicado entender por qué no unieron los puntos, ¿no? Por un lado, estaban financiando a una organización que informes de la propia ONU vinculaban a torturas, asesinatos, a violaciones. ¿Desde cuándo Naciones Unidas pagaba a Shahrukh? Los datos recopilados en esta investigación en Damascus Dossier muestran que la ONU firmó y mantuvo contratos con Shahrukh durante una década completa, es decir, desde 2014 hasta 2024, desde prácticamente cuando la guerra civil en Siria ya estaba en curso hasta el final, hasta los últimos días del régimen de Assad, que cayó hace un año. Pero y me decías que la ONU alega que no sabían a quién estaban pagando.
A ver, desde luego es difícil trabajar en países que están en una situación de guerra civil y en una situación donde todo está controlado por un régimen dictatorial. En este caso de ellos justifican la contratación afirmando que pues ese contexto es muy complicado, que operaban bajo las reglas del régimen, que básicamente era el régimen quien limitaba o revocaba las licencias a las empresas de seguridad. Pero bueno, hemos visto que durante el proceso de licitación en 2022 el gobierno sirio de hecho retiró la licencia a varias compañías y dejó como únicas opciones Shoruk y otra empresa que sabemos que, y de hecho es público, que esté ligada al régimen, que se llamaba ProGuard. De hecho, ambas estaban clasificadas como empresas de alto riesgo. Aún así, la ONU cree que no tenía alternativas viables y que Shoruk ofrecía una mejor relación calidad-precio, que hicieron todas las diligencias debidas que debían hacer y que ellos han cumplido con sus estándares, digamos. Así que esta empresa a la que la ONU pagaba tenía una relación directa con la inteligencia siria, con el régimen de Al-Assad. Tuvo entonces importancia para financiar este régimen. Claro, la respuesta corta es que sí, pero lo hacía también de una forma un poco enrevesada. Vamos a intentar explicarla rápidamente. Digamos que la ONU pagaba a las empresas de seguridad transfiriendo dólares estadounidenses al Banco Central de Siria, que se encargaba de convertirlos en libras sirias, la moneda local. El problema estaba en que el tipo de cambio oficial fijado por el Estado estaba muy por encima del valor real de la moneda en el mercado negro. Y claro, esa diferencia permitía al gobierno sirio quedarse automáticamente con una parte significativa de esos fondos. En un documento que tenemos en los archivos filtrados, vemos cómo se afirma explícitamente que el Tesoro Público se beneficiaba de las transferencias de los salarios que recibía para pagar a los empleados de Shoruk. En un contexto todo esto de crisis económica gravísima, y ese mecanismo presentaba claramente una vía de ingresos para un régimen que necesitaba divisas y liquidez. Daniele, el régimen sirio de Al-Assad cayó el 8 de diciembre de 2024, hace un año. ¿Qué pasa hoy con Shoruk? Pues Shoruk hizo un rebrand, como se dice. Es decir, según los documentos y las declaraciones que hemos visto, la empresa cambió de nombre, renovó su identidad visual. De hecho, incluye a día de hoy un logotipo con la bandera del nuevo gobierno sirio y continúa a operar como empresa de seguridad. De hecho, desde la empresa, cuando les hemos contactado, nos han asegurado que el nuevo ejecutivo sirio auditó la compañía, determinó que los presuntos vínculos con el régimen eran falsos y fabricados y se le concedió todas las aprobaciones necesarias para seguir operando como empresa de seguridad en Siria. O sea que Shoruk está blanqueada, el nuevo régimen en Siria la acepta como empresa viable y estos documentos que habéis publicado, que pueden consultarse en El País y en otros medios, ¿se pueden usar como prueba ante la justicia internacional? Esa es la pregunta del millón. No olvidemos que en el caso de las fotografías tenemos un antecedente justo en Siria, porque en 2013 también se extrajeron de Siria de forma clandestina unas fotografías de torturas bajo los primeros años del régimen. Luego el régimen defendió que habían cambiado de estrategia y que ya no hacían estas cosas, y vemos que ha estado mintiendo durante años. En ese caso sí que tuvieron consecuencias directas las fotografías. De hecho, ese caso dio lugar a la cadena perpetua contra un ex coronel sirio vinculado a miles de casos de torturas perpetradas por el Estado solo en la primera parte del régimen de Assad, y luego se condenó también a 4 años y medio de prisión un exoficial por la complicidad con los crímenes contra la humanidad. Claro, digamos que en ese caso se consiguió dar con ellos. Ahora no perdamos de vista que el propio Al-Assad se supone que está en Moscú, entonces no se puede desde luego dar con él, y que estos casos cuando llegan delante de la Corte Tribunal Internacional no es lo mismo que lleguen ahí, que se prueben incluso hechos, a que se llegue luego a condenar los perpetradores. Lo hemos visto, por ejemplo, con la causa de genocidio en Gaza en el Tribunal
el Tribunal de la Haya, lo hemos visto con algunos hechos de la guerra en Ucrania. Lo que sí se hace quizás y que deja más huella es crear leyes o inspirar leyes para actuar contra los países. Por ejemplo, pues mencionando otra vez las fotos de César, sirvieron para imponer sanciones en ese momento con el gobierno de Assad o para inspirar nuevas leyes. Es verdad que ahora estamos hablando de un gobierno que ya no existe, entonces desde luego marcan un antes y un después en cómo recordaremos cuanto menos y cuál es el legado de ese régimen. Gracias, Daniele. Enhorabuena. Gracias. Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.